Hola, en este video hablaremos sobre MYC, la función normal del gen y la proteína, lo que la lleva a mutar, el funcionamiento anómalo de la misma y también los tipos de cáncer que puede producir. Parte 1. Funcionamiento normal del gen MYC. Los genes MYC son una familia de protooncogenes compuesta por varios miembros, como L-MYC, N-MYC y C-MYC. Se encuentran en las células normales y van a funcionar tanto como factores de transcripción como controladores de la proliferación celular. Estos genes van a expresarse en diferentes tejidos durante la embriogénesis. En primer lugar, C-MYC se va a expresar en células con una mayor tasa de proliferación, mientras que N-MYC se va a expresar en tejidos neonatales, renales, cerebrales e intestinales, y L-MYC se va a expresar en el desarrollo también del riñón, el pulmón y en compartimentos de diferenciación que están relacionados con el tubo neural. Ahora, ¿cuál es el más ampliamente estudiado de estos genes? Es el C-MYC. ¿Por qué? Porque fue primero a ser descubierto mediante su homología con el gen transformante del virus de la mielocitomatosis aviar MC29. Fue definido en primer lugar como VMYC por ser la versión viral, y en el caso de C-MYC es la versión celular. Hay que comprender de esto que en un comienzo se pensaba que la oncogénesis era una enfermedad infecciosa. Sin embargo, no es tan así, pero funcionó como un buen inicio para poder comprender mejor este proceso. Ahora, hablando en específico sobre el gen c-MYC, podemos decir de este que participa con otros genes en la regulación del ciclo celular, controlando la transcripción de genes que van a regular el crecimiento y la proliferación celular. Los estudios sugieren que c-MYC tiene la capacidad de activar la maquinaria de este ciclo y es por eso que se le considera un gen maestro, porque interviene en el control de diferentes vías de regulación. También va a intervenir en el control metabólico de, por ejemplo, la glucólisis, mediante la regulación de genes que van a intervenir en ella, con el fin de proporcionar energía durante todo el ciclo celular. Ahora, ahondando en este ciclo celular, podemos decir que en células en reposo, la proteína c-MYC estimula el inicio de la mitosis, permitiéndole a las células salir de la fase G0 y así continuar con la progresión del ciclo. Una de las vías por las cuales c-MYC favorece esta progresión del ciclo es mediante la regulación de los genes de las ciclinas, controlando la expresión de la ciclina B1 y aumentando la expresión de la CDK por varios mecanismos. Un ejemplo es la cooperación con la proteína Ras para inducir al promotor de CDK1. Y otro ejemplo es la capacidad de activar directamente genes como el de la ciclina E. Esto a fin de favorecer el avance de la fase M en su totalidad. También se observó que c-MYC afecta la transcripción de diferentes genes que van a intervenir en la apoptosis, como es el caso del famoso P53. La proteína MAX interacciona con la proteína MYC para formar un heterodímero MYC-MAX, complejo que luego se va a unir al ADN en los genes diana. La proteína MYC tiene una vida media corta, mientras que la proteína MAX tiene una vida media mayor. Por eso, en muchos sistemas se considera la proteína MYC como el componente limitante del heterodímero, lo cual es clave en la regulación de la transcripción génica en diversos mecanismos. La activación de la expresión génica por MYC-MAX se lleva a cabo tras la unión del dímero a la secuencia reguladora llamada EBOX y el reclutamiento de proteínas que acetilarán a las histonas, activando así la expresión génica. Por lo tanto, analizando, MYC es a la vez un factor de transcripción y también un regulador de la estructura de la cromatina. La familia de protooncoproteínas MYC, MAX y las proteínas de la familia MXD constituyen un subgrupo de la familia de reguladores transcripcionales y pueden formar múltiples combinaciones de dímeros. MAX dimeriza alternativamente con MYC o con MXD, y dichos dímeros se unen al ADN en sus secuencias EBOX respectivas. Esta dimerización es esencial para que las proteínas puedan llevar a cabo su función. MAX también puede dimerizar consigo mismo, pero como podemos ver acá, su unión al ADN va a carecer de efecto. Cuando las proteínas MXD se unen a MAX, compiten con MYC y con los dímeros MYC-MAX respectivos por los sitios de unión disponibles, bloqueando la acción de MYC, mientras que las proteínas MYC promueven el reclutamiento de acetiltransferasas de histonas y la transcripción génica. Las proteínas MXD reprimen dicha actividad mediante el reclutamiento de D-acetilasas de histonas, funcionando como un represor de la transcripción. El balance entre estos dos grupos de proteínas es un determinante esencial en la proliferación celular, debido a que tienen funciones antagónicas. Los protooncogenes, en este caso la versión normal de MYC, pueden transformarse en oncogenes, es decir, la versión mutada, por mutaciones activadoras. Se pueden activar con una reorganización de genes o mediante la amplificación, también por reorganizaciones que involucran ruptura y la unión entre cromosomas.
Hay un proceso que puede generar el movimiento de un gen o un grupo de genes hacia una ubicación diferente dentro del mismo cromosoma o hacia otro cromosoma, que va a aumentar anormalmente la expresión de ese gen. Este fenómeno se le denomina translocación cromosómica y es importante comprenderlo en este caso del MIC porque es una translocación entre los cromosomas 8 y 14, lo que se ha demostrado resultar en una sobreexpresión de MIC. Y este evento es el responsable del linfoma, por ejemplo, del linfocito B. La siguiente animación que vamos a ver a continuación va a mostrar cómo se ve una translocación entre dos cromosomas distintos. Aquí está ocurriendo la translocación. Otras alteraciones frecuentes en el locus 8q24 que afectan la expresión del gen MYC son, por ejemplo, aneuploidías del cromosoma 8, amplificaciones, mutaciones puntuales e inserciones virales, además de las deleciones como justamente se ve en la imagen que estamos viendo. Todas estas alteraciones se presentan en diversas neoplasias, como los cánceres de mama, pulmón, ovario, próstata, colon y estómago, así también en leucemias y linfomas. En este esquema general vamos a hablar sobre los efectos que tiene el oncogen MYC en las diferentes células de nuestro organismo. En primer lugar, podemos decir que MYC promueve la progresión del ciclo celular y la replicación, y puede inducir la proliferación de las células que son quiescentes, es decir, que están inactivas en G0. Además, va a inducir los genes de ciclina D2, ciclina E y E2F, como también de CDK respectivamente, que son importantes en la progresión del ciclo celular. Además, los genes P27, P21 y P15, que inhiben el ciclo celular, son inhibidos por MYC. También va a jugar un rol importante en lo que es la glucólisis y la génesis de mitocondrias. MYC estimula las enzimas glucolíticas. Esto quiere decir que en las células que expresan altos niveles de MYC, la LDH está activada y el piruvato tiende a producir lactato. De hecho, MYC parece ser el principal responsable del efecto Warburg en los tumores con desregulación de la misma. Además, en cuanto a lo que es la síntesis de proteínas y el tamaño celular, MYC va a aumentar la síntesis de proteínas mitocondriales y va a activar los genes de los ARN ribosomales, así como los de muchas proteínas del ribosoma, que son genes diana de MYC. En lo que respecta a la inestabilidad genómica, MYC induce endorreplicación y síntesis ilegítima de ADN, es decir, que va a replicar el ADN en ausencia de división celular. También va a inducir inestabilidad cariotípica y aneuploidía. Esta inestabilidad genética es una característica propia de las células tumorales, y este fenómeno favorece la aparición de aneuploidías y además genera un aumento en la tasa de mutaciones. De hecho, cerca del 50% de los tumores sólidos tienen alteraciones cromosómicas. MYC también va a favorecer la inmortalización de las células tumorales. ¿Por qué? Porque el gen de la telomerasa es un gen diana del MYC, y este parece ser uno de los principales mecanismos por los cuales genera este efecto. Además de eso, la sobreexpresión de MYC anula la diferenciación que permite la especialización de las células en un tejido normal. MYC, junto con otros 3 factores de transcripción, es capaz de reprogramar células diferenciadas a un estado de célula pluripotencial para generar las llamadas Induced Pluripotent Stem Cells, o también llamadas iPSC. En cuanto a la angiogénesis, MYC va a reprimir genes implicados en la adhesión célula-célula y célula-MEC, aumentando la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular, o también llamado VEGF, y así reprimiendo la trombospondina, que es una proteína de la matriz extracelular que bloquea a la angiogénesis. En la siguiente animación podemos ver células que están con una regulación normal del gen MYC. Esto va a significar que las células se van a dividir de manera uniforme y también de una manera regulada. Sin embargo, en el segundo caso que vamos a ver ahora, que está representado con color rojo, hay una desregulación del gen MYC, lo que va a producir una proliferación descontrolada de las células y va a ocurrir lo que nosotros conocemos como cáncer. Hablando sobre los tipos de cánceres que pueden ser producidos por una mutación en el gen MYC, podemos decir que el oncogen MYC se encuentra expresado en altos niveles en diversas neoplasias como las de mama, próstata, pulmón, colon y también en algunos linfomas. Y en la mayoría de los casos se va a asociar con un mal pronóstico de la enfermedad.
Por ejemplo, las frecuencias de amplificación y sobreexpresión de CEMIC en el cáncer de mama varían ampliamente entre el 1 y el 94% y de 22 a 95% respectivamente. En un estudio se analizaron cerca de 1000 casos de cáncer de mama y se encontró que la amplificación de CEMIC fue de un 17%. Además, se halló que esta alteración se correlaciona, como dijimos anteriormente, con un mal pronóstico de la enfermedad. Es decir, CEMIC no solamente afecta a que se desarrollen diferentes neoplasias, sino que también los cánceres que se van a producir por la mutación de este gen van a ser cánceres muy complejos y de un tratamiento también muy difícil. La amplificación de CEMIC también se observó, además del caso del cáncer de mama, en un 29% de los casos de cáncer de próstata y en un 40% en los casos de cáncer gástrico que aparece en la imagen la zona anatómica en la que va a afectar este cáncer. Por lo tanto, podemos decir que a pesar que afecta a diferentes tipos de cáncer la mutación de este gen, podemos concluir que es un gen que principalmente está asociado a cánceres más agresivos y cánceres que tienen un mal pronóstico. Bueno, hemos llegado al final del video. Te agradezco por tu atención y espero que hayas podido aprender más sobre el oncogen MYC.